buenas noches. Soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. En los últimos meses, diversos puentes en el país han colapsado o sufrido daños severos por falta de mantenimiento, accidentes con camiones de carga y condiciones climáticas. Detrás de esto están con frecuencia fallas estructurales y mal diseño. La situación evidencia serias deficiencias en la gestión pública y cero políticas de prevención. Para analizar este tema, esta noche me acompañan Miguel Estrada, exministro de Vivienda, presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, Ricardo Vega Llona, empresario, expresidente de CONFIEP, y Alberto Valenzuela, experto en inversiones en infraestructura. Muy buenas noches a los tres, es muy grato tenerlos aquí. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Gracias. Buenas noches, gracias. Miguel, una pregunta aparentemente simple. ¿Por qué se caen los puentes? Muy bien. Las estadísticas mundiales dicen que los puentes se caen básicamente por 4 razones, o la combinación de estas. Razón número 1, y lo que pasó en el año 2017. En el año 2017 hubo grandes lluvias, por lo tanto grandes inundaciones. ¿Cuántos puentes perdimos, Gonzalo? Más de 450 puentes. ¿Cuál fue la razón? Inundación. En Estados Unidos, acá tendremos pues, en el Perú tendremos más o menos 5.000 puentes, 6.000 puentes, ¿no? En Estados Unidos hay más de 650.000 puentes. Y en un año también de avenidas, se cayeron muchos puentes, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema técnico de cálculo, el cual tiene que ser considerado para las nuevas normas. Muy bien. Razón número 2. Impacto en la estructura del puente. Por ejemplo, hemos visto en la vía de evitamiento que los camiones muy altos, con mucha carga, golpean la estructura y ese golpe debilita la parte baja, en este caso del puente, las vigas o los elementos de soporte se ven debilitados y el puente puede colapsar. Razón número 3, sobrecargas. ¿Qué significa tener una sobrecarga sobre un puente? Que el puente fue diseñado, ¿no?, con unas fuerzas de gravedad debido al paso de los vehículos, camiones, buses, con un determinado nivel de carga. Si el vehículo, la carga que está pasando por ese puente, sobrepasa este diseño inicial, entonces este puente también puede fallar por sobrecarga, esforzar mucho a los elementos estructurales y hacer colapsar. Razón número 4, socavación. Y parecería que sería el caso de el puente del puente Chancay. Los puentes tienen muchas formas. Este puente es el que colapsó específicamente. Es un puente que tiene en las laderas del río, en las márgenes del río, 2 estribos, sobre el cual se va a apoyar parte de la estructura. Y en el centro tiene 2 pilares. Estos pilares van directamente en el lecho del río. Los ríos, como sabemos, son muy dinámicos. La batimetría del río, ¿qué es la batimetría? Es la topografía del fondo del río. Cambia permanentemente. Avenidas, sequías, y esto produce ¿qué? Erosiones, y en este caso, cuando es en el fondo de un pilar, se llama socavación. Entonces, ahora no podemos decir que exactamente es la verdad que haya sido socavación. Tenemos que, una vez que bajen las aguas, hay que ir y investigar qué cosa es lo que ha pasado. Y la otra falla es ¿por qué fallan los puentes? Falta de mantenimiento. Muy bien, la falta de mantenimiento, como toda infraestructura, el material naturalmente se deteriora por el paso de los años. Entonces, una falta de mantenimiento hace que las capacidades de soporte de estos elementos estructurales sean menores y por lo tanto ya no soporten las cargas para las cuales fueron diseñados y por lo tanto pueden fallar. Y la otra es la combinación aleatoria y probabilística de todas las que he mencionado. Ricardo, la caída del puente Chancay ocurrió en una carretera concesionada. En tu experiencia, en términos generales, en los contratos de concesión, ¿el concesionario asume la responsabilidad y el costo de reponer puentes en caso se caigan? Bueno, depende del contrato que tenga Gonzalo. Por ejemplo, en el caso de la que yo manejé en una época, yo salí de ese sector en el año 2021, hace muchos años, digamos,
los puentes estaban en la calzada vieja. Entonces todos los puentes tenían que haber sido repuestos por el Estado. Bueno, no fueron durante muchos años, durante muchos años. Y te pongo un ejemplo que es terrible. En el Fondo del Niño del año 17, una alcantarilla en el río, en Cosquio, perdón, se perjudicó. Entonces tuvimos que hacer un badén para que la gente pueda transitarlo. El Ministerio puso en forma muy rápida un Bailey. Desde el año 17 al día de hoy no han hecho puente definitivo. En mi época la concesionaria quiso ofrecer hacerlo, porque le convenía inclusive hasta gastar dinero fuera del contrato, justamente por servicio al usuario. No nos permitieron en ese momento hacerlo. Y si mal no recuerdo, habían todavía algunos puentes pendientes de solucionar. Todavía. La calzada antigua, hasta que yo salí de la compañía en el año 21, no había sido puesta a punto. Por lo tanto, el concesionario la manejaba bajo reclamo. O sea, hay una cantidad de imperfecciones y yo te diría que muchas están en el lado del Estado. Ahora, antes que empezáramos el programa, a Miguel le comentaba que en ese caso yo no quiero echarle la piedra específicamente al MTC, porque por ahí yo he trabajado muchos años con ellos y hay gente estupenda. El tema es toda la legislación que existe, que atemoriza, por decir lo mínimo, al funcionario. Entonces, lo hacen todo lento, porque por ejemplo, en un caso específico de emergencia, una adenda es la solución, adenda, corrupción. Porque la adenda ya es corrupción en el Perú, o sea, ya es una palabra nueva. No, perdón, no es nueva la palabra, es una concepción nueva de su significado real. Entonces, en ese plan, mira, cuando a veces, Gonzalo, me hemos encontrado con empresarios que están metidos en temas de medio ambiente o de políticas, digamos, tipo SG, que todo eso es magnífico, yo les digo, oye, bestial, háganlo, pero ¿por qué no hacemos un gran esfuerzo para que el medio público tenga carrera pública y tenga protección? Tisto Pacofón trabajaba conmigo por inversión. Yo pude haber puesto la mano al fuego por él. Sigue enjuiciado. Ocitran era mi regulador. El otro día me han citado el juez como testigo de un juicio iniciado el año 11 o año 14. No recuerdo. Bueno, igual, digamos que no es 11, que sea 14. Son igual un montonal de años. Esos tres funcionarios que a mí me parecían eficientes y decentes, he checado con mis colegas que siguen en la industria, me dicen, sí, siguen enjuiciados. ¿Quién los emplea? Entonces, hemos entrado a una putrefacción, si cabe el término, y ya no de corrupción en sí, que la conocemos, sino del sistema. El sistema es malo, el sistema no funciona. Los puentes se van a seguir cayendo. Y además se termina el Estado llenando de lumpen, ¿no? Así es. Ese es el problema, porque la gente que puede hacer algo, que puede aportar y que además quiere, porque hay condiciones para buenos funcionarios que además de ser buenos, que quieran ser funcionarios, ¿quién va a entrar si es que...? Entonces dejan el espacio para que el lumpen pueda ingresar como funcionario público. Alberto, quería sobre el tema preguntarte, ¿por qué será que la caída de un puente en una carretera concesionada es noticia de primera plana, se vuelve hasta un tema político, y la caída de un puente en una carretera de manejo estatal a cargo de Provías no se investiga, no hay denuncias, ni es noticia? Porque, en mi opinión, el sistema de rendición de cuentas, el accountability que tiene el Estado como entidad, es muy precario. En otras palabras, hay tantas malas noticias de parte del Estado que una más es una raya más al tigre. A diferencia de los proyectos concesionados sí tienen una rendición de cuentas con un concedente que es muy exigente y que a la primera no se la perdona. Y también con un ciudadano que tiene esa expectativa alta de parte de una concesión, de una asociación público-privada. Entonces, yo creo que es muy injusto hoy día tratar de la misma manera a ambos sectores, sobre todo porque tienen grandes diferencias tanto de capacidades como también de cuero, digamos, para soportar, ¿no? Entonces, yo sí considero que uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en el país, yo quisiera que hubiese más concesiones, pero con
con un Estado mucho más fuerte y con capacidad de asumir todo lo que en el contexto tiene una concesión. Ricardo explicaba bien los puentes que no necesariamente estaban a cargo de la concesión o aquellas obras complementarias a la concesión que se requerían. Pongo un ejemplo, la iluminación que muchos en Lima conocen, la iluminación de la Panamericana Sur. Se han dado cuenta que buena parte de la iluminación no existe en las noches. Y es que esa partecita, está a cargo del Estado, de una entidad pública. Entonces, uno va transcurriendo por la Panamericana Sur y hay un espacio en la ciudad, no estoy hablando más allá del peaje, estoy hablando en la ciudad, a la altura de Surco, a la altura de San Juan de Miraflores, no hay luz en la carretera. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es tratar de cambiar esa cultura que bien Ricardo explicaba, ¿no? Esa cultura de temor, que claro, es como trabajar en el Estado es como salir a manejar en la peor de las calles en Lima. O sea, si te descuidas te chocan, o si te descuidas y vas con la ventana abierta te roban. Entonces, tenemos que cambiar esa cultura. Eso que Ricardo decía de la norma, yo lo englobaría y lo llevaría más allá. Tenemos una cultura en la que parte por juzgar al funcionario público como si fuese un delincuente per se. De hecho, pueden revisar los informes de la Contraloría, que prácticamente, a diferencia de un ciudadano cualquiera, incluso de un delincuente, un funcionario público tiene que probar que es inocente. O sea, se le acusa de frente y tiene que probar que es inocente. No tienen el beneficio ni siquiera de la duda, ni siquiera tampoco la legítima defensa, y cuando a eso tenemos medios de comunicación, daña la reputación y eso no se borra. Yo agregaría una cosa, si me permite, Gonzalo. Sí. Quizás van a pensar ustedes que es mi desviación por ser empresario, ¿no? Pero también se hace el escandalete porque es una empresa privada. Yo soy un convencido de eso. Van a decir que soy un radical, soy convencido de eso. Yo lamento, por cierto, las muertes y los, digamos, heridos que han habido en el puente. ¿Cómo que no? Pero se ha hecho, ya se está hablando de que sigue siendo los antiguos dueños que han sido acusados de corrupción, no saben que hay millones de accionistas, perdón, de forma indirecta con los fondos de pensiones, o sea, ya hacen una mezcolanza. O sea, el tema lo politizan, no van al tema de verdad, a ver qué es lo que está pasando. Y por último, si efectivamente Norvial pues un mascarón de prueba, que lo investiguen, pero no de frente a acusar que es un mascarón de prueba que protege a alguien. Y si nos vamos a lo que ha pasado en el norte, esa desgracia espantosa, si se cae un colegio, todos lloramos, pero no perseguimos a nadie. Se cae una obra privada y a colgar a los gerentes y a los funcionarios. Hay un tremendo doble estándar, ¿no? Total. Miguel, Sí. ¿cuál es la vida útil de un puente? Muchos de los puentes fueron diseñados con códigos y normas antiguas y no cumplen con los códigos y normas actuales. El MTC debería revisar y actualizar los parámetros de construcción de puentes en el país. A ver, si me permites, Gonzalo, déjame contar un poco la historia de estos puentes, ¿no? Porque en realidad no es uno, son tres los que están allí. En el año de 1938 se construye el primer puente para cruzar el río. Era un puente de una sola vía, que tenía estos pilares originales que fueron que fue el que colapsó. En el año 53, 38, en el año 53 se hace una ampliación. Y en las fotos hemos visto la superestructura tiene diferente sección de vigas. O sea, cambian los años, mejoran los cálculos, las estructuras son más seguras. Si comparamos, hemos visto los planos, esa es la calzada que va de norte a sur, que es la que colapsa. La calzada que va de sur a norte. Se construye en el año 82 con una cosa muy importante. El nivel de cimentación son 2 metros más abajo que el que se construyó en el año 38 y 53. Factor número 1 de seguridad, cimentación más profunda. Factor número 2 de seguridad, la robustez de estos elementos pilares, de los pilares que van en el lecho del río, eran mucho más grandes. A ver, me decían, ¿y por qué esos puentes que tienen más de 200 años no colapsan? El puente Balta, ustedes han visto el puente Balta, tienen pilares de más de 2 metros de ancho.
¿Qué hacían antiguamente? No habían todas estas herramientas de cálculo, número uno. ¿Qué hacían? Sobredimensionaban las cosas, ¿no? Y por eso que duran bastante. ¿Qué estamos haciendo ahora? En el Perú, Gonzalo, no hay norma de diseño para puentes, no hay. Lo que tenemos son recomendaciones, perdón, no hay código de diseño, no hay código de diseño. Lo que sí hay son, hay código de diseño, no hay código de diseño. Lo que sí hay son algunas normas que son recomendaciones que las copiamos de Estados Unidos y que no necesariamente corresponden a nuestra realidad geográfica, hidráulica, hidrológica. Entonces, si me preguntas, ¿hay que revisar la norma? Claro que sí. Número uno, los puentes se diseñan para una determinada vida útil. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que en los años 75, 450, 900 años, no hay una probabilidad de ocurrencia de una avenida muy grande. Se hace el cálculo cuál es esa ocurrencia y para eso se calcula, por ejemplo, la longitud del puente. Entonces, si decimos, pero no quiere decir que se cumple ese tiempo de vida para el cual fue el cálculo hidrológico e hidráulico y al día siguiente se cae el puente. No, no es así. Y para eso están los procesos de monitoreo y mantenimiento estructural del puente. Entonces, un puente primero no debería, obviamente no debería colapsar por ninguna razón, pero si ya pasó su tiempo de vida útil o ese tiempo de vida útil se va acercando, el monitoreo, el mantenimiento y el reforzamiento son actividades que deberían ser consideradas por el Ministerio de Transportes. Y una cosa más, Ricardo había hablado de la puesta puesta a punto, sí. ¿Quién es el responsable de la puesta a punto? No, es el Estado. El Estado es el dueño de la infraestructura vial. Muy bien. Cuando viene una concesión, la concesión le dice, oye, no, mira, primero yo quiero que me entregues operativa esta infraestructura. ¿Qué cosa hace el Estado? Hace las reparaciones, hace, si es que hay que hacer una refacción, un reforzamiento, ¿no? Para que entregue en forma operativa, ¿no? Al concesionario, y el concesionario ya se encarga de la operación y del mantenimiento. Y algo muy importante que dijo Ricardo, hay que ver cuál es el tipo de contrato y si es que en estos contratos, la primera pregunta era, ¿tiene que responder al reforzamiento, por ejemplo, o a la construcción de un nuevo puente? Entonces, obviamente, esos contratos habría que revisarlos. Y también, obviamente, no sería razonable para ningún concesionario, en su equilibrio económico-financiero, aceptar la reposición de puentes a su costo. Es un suicidio, o sea, no hay manera. Pero lo que sí debería haber en todo caso, igual lo que pasó lamentablemente en el norte, los procesos de mantenimiento, ¿no? O sea, el monitoreo para ver, nosotros lo llamamos en ingeniería civil, se llama monitoreo de la salud estructural de la infraestructura. Eso sí debería, es más, recomendaría que el ministerio tenga un programa nacional de este tipo de monitoreo. Tenemos muchas tecnologías ahora que pueden ser utilizadas para esta actividad. Para terminar el bloque de Ricardo, ¿tú crees que las carreteras concesionadas funcionan mejor que las carreteras a cargo del Estado? ¿Por qué? Fíjate, por la propia experiencia que tenemos todos nosotros, ¿no? Exactamente. La Panamericana, por ejemplo, la que yo, digamos, fui uno de los principales conductores, Pativilca Trujillo, si bien es cierto que no está puesta a punto, que yo sepa todavía, de repente ya la pusieron, ¿no? Todavía la calzada vieja, no puedes pues comparar lo que era antes con eso ahora. Ahora, ¿qué cosa es una pena? Estamos en el año 25. Ese contrato fue firmado en el año 2009. No se ha podido todavía terminar, ¿verdad? Empezar a construir evitamiento de Casma ni de Guarmey. Porque no entregan los terrenos para que tú puedas hacer la obra. ¿Y qué sucede? Que cuando hacen un diseño, la gente hace invasiones. La Procuraduría del Estado no hace su trabajo adecuadamente, no los desaloja a tiempo. Entonces, en el momento que vas a iniciar, ese diseño ya no es válido, hay que hacer un nuevo diseño, te viene una adenda nueva. Entonces, lógicamente, el ministerio tiembla, porque pueden ser todos acusados. Entonces, todo eso se atrasa. Es una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Miguel, ¿es posible que con mantenimiento se evite la caída de un puente con fallas estructurales o mal diseño? Bueno, a ver, ¿qué resulta más rentable? ¿Demoler un puente
y construir uno nuevo o reparar un puente. Eso solamente se responde con un estudio integral de la vulnerabilidad o estabilidad, un estudio integral de la estabilidad del puente. Esta estabilidad se compone de dos partes, la estabilidad hidráulica y la estabilidad, estamos en un país altamente sísmico, la estabilidad sísmica. Ahora, si el puente es muy antiguo, tal vez el costo de reforzamiento sea tan caro, ¿no?, como, así es, hacer uno nuevo. Muy bien, ¿cuál es el problema de hacer uno nuevo? Que tal vez si es el mismo trazo, vas a tener que a veces paralizar el tránsito y vas a generar un costo económico social, un costo social. Pero ¿qué se hace por lo general? ¿Qué hacemos los ingenieros civiles? Agarramos y el trazo lo ponemos por otro lado. Claro. Entonces, mientras se va construyendo el puente por un lado, el otro sigue siendo operativo. Pero siempre y cuando la recomendación anterior, el monitoreo es fundamental para mantener la operación del puente y sobre todo la seguridad. Alberto, el pasado 15 de febrero en Arequipa, la policía cercó un puente llamado Ernesto Gunter. Días después en Huaral, otro puente estaba a punto de colapsar. Y resulta que entre diciembre del 2024 y el 20 de febrero de este año, 217 puentes peatonales y vehiculares han sido afectados o destruidos por las lluvias, según reporta el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, y también INDECI. ¿Existe una política nacional institucionalizada para atender desastres? Miremos el primer mundo, ¿no? Cuando miramos el primer mundo, desastres naturales tienen, el hemisferio norte tiene huracanes, tiene inundaciones, tiene lo mismo que tenemos nosotros, solamente que han aprendido a lo largo de los años a responder con mayor rapidez y mayor eficiencia. Y es casi toda una cultura aceptada de que si se pierde una infraestructura, esta se recupera, no inmediatamente, pero ya se está trabajando. Creo que Ricardo mencionaba un puente que sigue ahí desde el 2017, desde las lluvias del 2017, ¿no? Yo creo que la reconstrucción con cambios ya después Sanín fue un intento, de hecho largamente mejor que Forsur. Yo creo que nadie puede tener absolutamente ninguna duda que el impacto que tuvo la reconstrucción con cambios y Anín frente a lo que fue Forsur es largamente mejor, pero no es suficiente. Y sí, yo creo que, por ejemplo, estos 217 puentes destruidos por desastres naturales, yo preguntaría, ¿cuántos ya están operativos? ¿Cómo hemos solucionado? ¿Dónde está ese Estado al servicio de la gente? Y sobre lo que mencionaba muy bien Miguel, esa operación y mantenimiento no se ha entendido bien. Es decir, ¿qué cosa es operación y mantenimiento de infraestructura? No es mantenimiento solamente preventivo, tampoco es mantenimiento solamente correctivo o predictivo. Hay una operación en marcha, en carreteras, en infraestructura social, que implica eso, por ejemplo, que en puentes y carreteras, bien menciona Miguel, de un monitoreo. Un monitoreo, una actuación inmediata bajo un plan de contingencia inmediata para atender y resolver el servicio público que este activo está brindando. Es decir, un puente, es decir, una carretera, es decir, el área de cirugía de un hospital, los salones y la conectividad tecnológica de un colegio. Si eso no lo tenemos claro, y lamentablemente el Estado recién está aprendiendo esto, yo cito el ejemplo del legado de los Panamericanos, sí tenía, del cual fui fundador y luego su director ejecutivo, sí tenía planes de no solamente mantenimientos, sino también operación de esta infraestructura. Y esa es una cultura que nos está faltando y que muy bien podríamos implementar a partir de los ejemplos que ya existen en legado de los Panamericanos, que es una lástima que se esté disolviendo algo que ha funcionado, pero así es este país. Y por otro lado, las concesiones, que también lo tienen planes de contingencia muy claros, porque son parte de esos estándares internacionales que se les exige a las empresas. Estándares internacionales que, otra vez vuelvo, a la rendición de cuentas, que tienen que dar cuenta, valga la redundancia, a los ciudadanos y a sus accionistas aquí y fuera del país. Añadiendo a lo que dice Alberto, quiero resaltar dos cosas, ¿sí? Tres palabras muy importantes, Gonzalo. Lo que acaba de decir Alberto es que somos un país reactivo, o sea, reaccionamos recién cuando se produce la emergencia, el desastre. Entonces, dos palabras
para complementar lo que dice Alberto, ¿no? Es preventivo y correctivo antes que ocurra el desastre. Entonces deberíamos institucionalizar en las organizaciones estatales en general, en el sector ejecutivo, esta política de gestión de riesgo de desastres, primero prospectiva, correctiva y preventiva primero y correctiva. Y cualquiera que esta sea la infraestructura. Estamos hablando de puentes, pero podemos hablar de colegios, hospitales y cualquier otra infraestructura que no debería colapsar ni fallar por ningún momento para mantener su operatividad. Ricardo, en este contexto, ¿qué opinas de la política, si se le puede llamar política, del MTC de colocar puentes provisionales a diestra y siniestra cada vez que se cae un puente? ¿Te parece razonable que un puente como el de Chancay, que da acceso a un puerto de tamaña envergadura, sea provisional, sabe por cuántos años? Desgraciadamente, pues, Gonzalo, no ha quedado otro camino, porque como ha explicado Miguel y también Alberto, por la falta de política, digamos, de mantenimiento de los activos de infraestructura en el país, pero no solamente puentes, también son las carreteras, ¿no? Digamos, estas cosas se van a dar, se van a seguir dando, mientras que esto no se corrija. Lo que es impresionante es, digamos, que sabiendo que el puerto de Chancay está terminado, pero el puerto de Chancay se habla hace años de él, primero 100% privado, de un distinguido marino, amigo marino que ya murió, luego siguió la familia, ahora con nuevos grupos de inversión. Pero es una noticia ya vieja, no, nueva es la operatividad del puerto, pero como puerto, una noticia muy vieja. Y nadie ha mirado el puente. ¿Cuántos años, Gonzalo? Mira, en el año 2010, yo estuve mirando como constructor la posibilidad, digamos, de participar, digamos, en el proyecto del almirante Ribaudo. O sea, ya conocíamos lo que se venía. Y las autoridades del MTC, los gobernadores regionales, los alcaldes, no sabían que ese puente tenía la cantidad de años que tú ya has explicado. Es una improvisación absoluta, es una falta de responsabilidad. Y claro, y automáticamente se va contra el privado. En el caso del Norvial, habría que ver bien ese contrato, ¿no? Para ver si estaba ese puente bajo su responsabilidad o no, ¿no? Lo que sí yo criticaría a Norvial y a cualquier concesionaria es que si tú ves que en tu concesión hay una infraestructura que tú no has recibido, pero estás obligado a operarla en esas malas condiciones, tú paras o pones de la tuya y lo haces. Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, yo recibía todos los días, Gonzalo, reporte de accidentes. Yo era presidente del grupo, y estaba obligado a recibir todos los días los reportes de accidentes. Y si había un fallecido en la carretera, había reunión con el exterior. Y al final nos llegaron a decir, el evita es importante, cero accidentes. O sea, también depende ya también del concesionario, que tiene una cultura. El concesionario, disculpa, de los ingenieros, a veces son como muy ingenieros los concesionarios. Y en el fondo la concesión es un servicio público que administra un privado. Tú tienes clientes, usuarios son tus clientes, pagan por un servicio, lo tienes que dar. Eso hay que grabarlo muy bien. Es que claro, el privado concesionario se debe al público. Así es. Al ciudadano. El Estado al ciudadano, por supuesto, el servicio usuario, al ciudadano. Pero la parte mala, Gonzalo, El Estado se debe a sí mismo. pero la parte mala, Gonzalo, que si hay una falla, ¿no? Por ejemplo, hay una falla en la nuestra, ¿no? Te decía, oye, pero nosotros no tenemos la culpa, me decían mis colaboradores. Perdónenme, para nosotros, los abogados, no tenemos la culpa, pero para el público. Yo tengo amigos, además no voy a decir el nombre, un político muy querido, muy popular, que va mucho a Trujillo, ¿no? Me decía, hay parte de tu pista que es una porquería. Me decía, oye, fulano, pero es la calzada antigua, no la ponen a punto, y eso a mí que me importa. Yo estoy pagando. No le faltaba razón. Bueno, un comentario por información que he recogido, me ha llegado, en el 2017, Norvial le pidió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el pase para reemplazar el puente, por supuesto, con el costo que tuviera. Y el ministerio le dijo que no, que el Norvial no tenía que hacerlo, sino que lo iba a hacer Provías. Efectivamente le encargó los estudios de preinversión
En el 2019 Provías obtuvo la ficha de Invierte PE. Han pasado 5 años y no ha iniciado ningún proceso. Bueno, hay que empezar de nuevo porque los estudios de preinversión caducan a los 3 años. Y esa es la historia. O sea, no era responsabilidad del concesionario como se ha venido diciendo. Miguel, sobre el mismo tema, para abundar un poco, se necesita ampliar las vías de acceso al puerto de Chancay. Ya. El asunto sigue sin resolverse y hay un debate inclusive abierto sobre la mejor ruta por la costa o por adentro, y planes de desarrollo urbano a 10 o 20 años que no se inician ni terminan de precisarse, habiendo todos sabido hace años que ese puerto se iba a construir. El MTC no actúa y el Estado dormita como siempre. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, las soluciones no son unisectoriales. Las soluciones son multisectorial e intersectorial. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, para el caso de Chancay, que estás mencionando la autopista, por ejemplo, ¿no? Si la pasamos por cerca a la costa o la pasamos hacia el este, hacia Huaral, ¿no? Huaral, sí. Muy bien. Hay un plan de desarrollo urbano propuesto por el Ministerio de Vivienda, que justo coincide con el trazo propuesto por la concesionaria coreana, del tren de cercanías, o sea, hacia el este. ¿Para qué? Para dejar el acceso al mar libre y el desarrollo económico turístico de Chancay hacia el mar. Y la propuesta del Ministerio de Transportes es pasar la autopista, por la autopista actual que pasa por ahí, pero con una vía elevada. Estamos en una zona altamente sísmica, entonces esa vía elevada va a costar muchas veces más de lo que va a costar una vía simplemente apoyada, ¿no? A lo que refiero, a lo que menciono yo, la multidisciplinariedad los problemas interdisciplinarios que ocurren, que deberían ser resueltos dentro del gabinete de ministros, dentro del Consejo de Ministros. Se junta el ministro de Economía con el ministro de Transportes y el ministro de Vivienda y tal vez el ministro del Ambiente. Se hace un pequeño comité para solucionar de manera integral este problema. Entonces, acá sería la invocación de un liderazgo no solamente político, sino también un liderazgo técnico que necesita un país en desarrollo para obtener las soluciones menos costosas y con una mayor productividad, no solamente económica, sino también social. Entonces, la recomendación acá sería estas soluciones multisectoriales y no solamente trabajar en la cuenca baja, ¿no? Tenemos que trabajar, en muchos países ya están trabajando las soluciones de cuenca integral, o sea, cuenca baja, media y alta, porque hemos visto que en el año 17 hubo muchos problemas y las lluvias no se producen acá abajo, las lluvias se producen arriba. Entonces, me parece que también la integralidad geográfica debería tomarse en cuenta para estas soluciones y coordinaciones para la toma de decisiones en inversiones tan importantes como es una carretera, una autopista, un tren. Pero eso, perdón, eso implica, y escucho atentamente a Miguel, sus sugerencias me parecen muy buenas, y esto en resumen es un llamado al Ejecutivo para dedicarle por lo menos el 10% de su tiempo a planificar, para que no nos pueda volver a pasar, para que no nos vuelva a pasar lo de Chancay, que Chancay, como bien dice Ricardo, este es un proyecto con muchos años y ha pasado bajo el radar de todo el aparato público. Por eso es que algunos hemos alcanzado una propuesta para que el Plan Nacional de Infraestructura, por ejemplo, no solamente sea público. Es decir, no puede ser el Plan Nacional de Infraestructura del sector público. No, tiene que ser el Plan Nacional de Infraestructura nacional, del público, claro, y privada. Y en ese sentido es tremendamente importante planificar y planificar el ciclo completo del proyecto. No solamente la ejecución y la entrega de la obra con sus llaves, sino también cumplir con todo el ciclo, el mantenimiento y la operación, que hasta ahora en el Estado no se entiende, porque solamente las concesiones cumplen con esa operación. Eso que dice Ricardo, que todos los días monitoreaba a ver si es que había algún deceso en la carretera o algún accidente y revisaban uno por uno. Eso es gestión, que se hace
en el sector privado, en muchas empresas, en la gran mayoría y también en las concesiones, pero que el Estado todavía no ha asimilado porque se ha vuelto un Estado solamente constructor. Les pongo un ejemplo rápidamente. Esta semana estuve en un foro amazónico que ha integrado un programa de conjunto de proyectos, una cartera de casi 4.000 millones de soles para la Amazonía, concretamente para Loreto. Una extraordinaria cartera priorizada de proyectos con un alto impacto en la Amazonía y sobre todo en el ciudadano. La pregunta es, 4.000 millones va a requerir al menos entre 300 y 400 millones de soles anuales para la operación de esa infraestructura. ¿Los va a tener? Le preguntaba al gerente general de la región y me miró con una cara de, ¿me está bromeando? ¿Quién me va a dar esa plata? Entonces, si hacemos infraestructura, puentes, y no le ponemos el presupuesto para que continúe la operación y el mantenimiento, pues eso va a tener una vida útil más corta y un servicio trunco. Y tal vez inseguro. Además. Ricardo, sobre la participación del sector privado, en la carretera central, la Contraloría ha intervenido y hallado 21 puentes en riesgo, dentro de una vía cuya operación y mantenimiento está concesionada, y donde el concesionario además está a cargo de obras puntuales que ha ejecutado. Y el concedente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no actúa, no atina a hacer nada, ni resuelve. ¿Por qué no encarga el MTC a los concesionarios respectivos la construcción de los nuevos puentes o su rehabilitación, si fuera el caso, en vez de esperar a que se caigan y poner puentes provisionales? En este caso, desgraciadamente, Gonzalo, se da también un tema un poco legal, ¿no? Mezclado con lo que hemos conversado fuera de cámaras con Miguel, sobre, digamos, toda esta política que hay, digamos, de falta de protección al funcionario público, ¿no? Entonces, lo ideal sería al que está operando la carretera, decirle, oye, va a haber estas fallas, encárgate tú. Y la ley te permite hacer obras por encargo, pero desgraciadamente es imposible de conseguir lo que se ejecute porque entra el pánico de que va a ser una cosa corruptela y que va a haber de por medio dinero. Entonces, las veces que, por ejemplo, que yo lo he propuesto, he tenido comprensión, pero negativa la respuesta. Hoy lo queremos hacer con ustedes, la puesta a punto. ¿Cómo hacemos para encarársela? Pero claro, todo el mundo decía sin que vayamos presos. No había manera. Fíjate, Gonzalo, si esto no lo arreglamos de verdad, el Perú no tiene solución viable. El Perú sin infraestructura no puede vivir. ¿Cuántos años has pasado tú haciendo inventarios, digamos, de la cantidad de millones que nos hacían falta? De tu época, el día de hoy, ha salido un cero a la derecha. Quizás. Se ha gastado mucho y no se han cerrado las brechas. Así es. Es más, en algunos casos ni siquiera se han reducido, excepto en telefonía e internet, donde que es inversión privada. Exactamente. Así es. Pero ahí justo siguiendo lo de Ricardo, debo resaltar algo que me ha parecido tremendamente positivo. Tenemos un MEF que ha dicho, oye, hay que renegociar varios contratos para darle continuidad, porque eso es lo que se va a ejecutar ahora. Entonces es un mecanismo con doble impacto. Sí. Uno, tú renegocias la adenda de una carretera con el concesionario, te trae inversiones hoy. Entonces te genera inversión, te genera el multiplicador que te genera la inversión pública, pero ejecutada en el privado. Y segundo, mejoras las condiciones de servicio al ciudadano a través de las concesiones. Entonces yo creo que, y he escuchado atentamente al ministro de Economía, anunciar de que van a empezar a trabajar justamente en esas adendas que están pendientes, lo cual me parece muy bueno, porque mejora el servicio, mejora las condiciones para el Estado y además genera inversión hoy, no cuando en 7 años venza la concesión y un año antes nos vamos a poner a discutir sobre los términos de una renovación, ¿no? El problema es que digamos... Perdón, vamos a una pausa y regresamos. Sí. Alberto, seamos realistas. La estructura burocrática del tercer nivel para abajo en el MTC es dura. No funciona con ningún ministro por temor a tomar decisiones. Y por otro lado, los casos de corrupción detectados han sido notorios. Sería buena idea que en adelante, en las APP, asociaciones público-privadas, existentes y nuevas, Proinversión reemplace al MTC como concedente,
Ojo que esto puede hacerse por encargo y no se necesita ley. Yo creo que sería positivo tener mayor agilidad. Ay, me olvidé, y el ministro Salardi parece predispuesto. Sí, yo creo que es muy positivo tratar de tener mayor agilidad en la concesión de proyectos que sean concesionables. No todo es concesionable, ojo. Y si son proyectos autofinanciados, con mayor razón. Sin embargo, yo puedo entender que hay una burocracia de tercer nivel muy dura, pero es esa burocracia que cualquier Estado debe tener buena, y me refiero a la buena, porque en todo barril siempre hay manzanas podridas y hay que tratar de extirparlas. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es una buena iniciativa que Proinversión tenga una mayor participación. De hecho, el trabajo que viene haciendo Proinversión es un trabajo no solamente loable, sino técnicamente bastante mejor que varios sectores, y en ese sentido creo que va a ser muy importante que, sumándose, no necesariamente a ser el concedente, pero sí sumándose como el órgano técnico, como la PMO que siempre debió ser, de los sectores, de los ministerios que son los concedentes, va a ayudar mucho. Eso implica ajustes en el marco normativo que entiendo que están viniendo. ¿Y ajustes de qué tipo? El sector generalmente, cuando tenemos un proyecto de concesión, el ministerio o el sector, que es el concedente, contesta cuando puede. Hay un proyecto en el que dicen, yo no puedo con todos los 41 proyectos a la vez, así que te voy respondiendo de a 10. Oye, pero estos 41 proyectos, los niños los están esperando. Pero es que no tengo gente, entonces me tienes que esperar. Entonces ahí el perjudicado es el ciudadano en primer lugar, y en segundo lugar los costos se van hacia arriba porque tiene una PMO que no puede actuar. Entonces yo creo que es tremendamente importante darle esas facultades a un órgano como Proinversión, y hay otros en el Estado peruano que pueden accionar muy bien como una oficina de gestión de proyectos mucho más activa y con mucha más autoridad para poder decir, de los 41 proyectos, ¿sabes qué? No me vas a entregar de a 10, me los vas a entregar primero 21 y una semana después los otros 20, ¿ya? Porque si no, no llegamos. Y los privados, los proponentes, se van a aburrir y los costos, como bien decía Gonzalo, van a terminar subiendo y saliendo del proyecto original. Entonces yo sí creo que es una buena iniciativa. Claro, y Ahora, la idea completa, perdón un segundito, es que Proinversión no termine cuando hace el otorgamiento de la buena pro al ganador del concurso, sino que después acompaña y sigue la ejecución de la obra hasta terminar. Y eso creo que puede ser muy útil porque hemos visto que no hay seguimiento apropiado en el Estado. Y además vacilan tanto para tomar decisiones que los proyectos se paran. Pero en Proinversión, recuerden ustedes que yo fui el primer jefe de Proinversión, cuando se juntan el CEPI, COFOPI y CONITE, ¿no? Y justamente con el apoyo de nuestro equipo, CONITE lo convertimos en una oficina de servicio al inversionista. Y había un abogado que venía del sector privado que justamente se encargaba de los problemas de las concesiones existentes. No veo en qué momento se paralizó, porque eso existía. Y más bien yo volvería al pasado, o sea, cuando se crean, antes que Proinversión se funde, estaban las COPES y las EPRIS. Entonces, el Estado peruano contrataba bancos de inversión que eran expertos en manejo del lanzamiento de las concesiones, que buscaban buenos concesionarios, ayudaban a redactar buenos contratos, y las experiencias que hemos tenido en ese entonces hablan por sí solas. Entonces, creo que hay que buscar un poco las experiencias exitosas que hemos tenido en el pasado y replicarlas. Miguel, ¿qué te parece la situación del acceso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez? Bueno, ahí hay una... Otra vez cero previsión y los famosos puentes provisionales. Sí, me parece que ahí, por ejemplo, en muchas ciudades grandes del mundo, las salidas de los aeropuertos no es por arriba, es por abajo. Entonces, el metro, por ejemplo, es una solución perfecta para el caso de Lima, ¿no? Esperemos nomás que la línea 12, creo que la que llega ahí al aeropuerto, sea cumplida en el tiempo correspondiente. Es que no llega al aeropuerto, llega al antiguo. Digo al antiguo, sí. Bueno, pero eso es solucionable, ¿no? Porque puedes ampliar el túnel hasta el otro lado. Entonces,
y como decía Ricardo, una adenda, ¿no? Para ampliar. Muy bien. Hay una complicación ahí bastante grande, sobre todo por esas vueltas en U que hay que hacer. El acceso peatonal simplemente ya no existe, ¿no? ¿Algunos aeropuertos tienen acceso peatonal? Sí. Acá en Perú todavía necesitamos, porque el transporte masivo, que debe ser subterráneo en una ciudad de más de 10 millones de personas, todavía está muy precario. Y para complementar un poco lo que decía Alberto, ¿cómo solucionamos un poco más estas decisiones, ¿no? Que sean sobre todo sostenibles? Es que esos puestos que son muy importantes para la continuidad y sostenibilidad de los proyectos en el Perú, sean puestos por concurso público. Y que este funcionario público, que va a estar completamente fiscalizado, tenga la certeza de que va a durar su trabajo 3, 4 años, y no que con cada cambio de ministro o viceministro se estén cambiando a los funcionarios y haciendo esta rotación muy rápido, que al final se pierde información, hay que empezar de nuevo, y esto pues facilita que algunas personas que no sean competentes para ese puesto lo ocupen, ¿no? Y teniendo dos consecuencias graves. Primero, que va a tomar mucho tiempo en tomar la decisión, y segundo, lo más grave, que tomen una decisión errada. Entonces, me parece que los funcionarios públicos deberían tener mucho cuidado en no solamente designar a alguien, sino también aceptar el cargo para el cual uno debe estar preparado. Ricardo, ¿qué te parece esto de que la línea del Metro 4 llega al aeropuerto, pero llega al terminal que está cerrado? Y no se planificó la corrección del caso para, como cualquier aeropuerto importante del mundo, el subterráneo llegue al aeropuerto. Es de vergüenza, Gonzalo. Es de vergüenza realmente, ¿no? Tú has visto bueno, digamos, fuentes serias de información han tomado el tema en forma seria, pero a partir de eso hay una burla sobre el país. Evidentemente me parece una cosa primitiva absolutamente, ¿no? Es que ahora están hablando de un monorriel, poner unos buses, y los buses solamente pueden ir con equipaje de mano. O sea, un aeropuerto con una infraestructura de acceso diseñada para no sé qué país. Es una cosa de locos. Realmente, si vemos lo de Chancay y vemos lo del aeropuerto Lima y Callao, es realmente espantoso. Y sobre el tema de la última milla, Alberto, que sé que te interesa. Bueno, como bien dice Ricardo, eso se repite en el aeropuerto Jorge Chávez, en el puerto del Callao, desde hace tantas décadas. Es que eso es algo, Gonzalo. Y ahora en Chancay, por si faltara poco. Eso es algo, Gonzalo, que no se entiende tampoco. Pero está en nuestros genes. Claro, lo que pasa, otra vez, o sea, parece increíble, pero no estamos, en esta mesa casi no hemos hablado de corrupción, estamos hablando de un problema más grave, porque tienes el puerto hace varios años en progreso y todo el entorno en nada. Tienes el aeropuerto, el más importante del país, avanzando al galope con sus problemas, pero el entorno no está de espaldas a esta obra público-privada. Entonces, insisto, y voy desde arriba hacia abajo, planificación, y planificación sobre la base no solamente de la inversión pública, que si bien es 8% del PBI, no es la que te mueve el país, pues la que te mueve el país es la inversión privada, sin ninguna duda, acá y hasta en la China. Así es que quienes piensen de manera distinta o ideológica o técnicamente deben sincerar sus conocimientos y tener bien claro que la inversión que mueve la economía es la inversión privada. 80-20. Claro. Y en ese sentido, lo que necesitamos es desarrollar una planificación territorial, es decir, alrededor del Callao Lima, de cara a la inversión privada, no de espaldas a la inversión privada. O sea, tú tienes una estación de metro que está atrás del aeropuerto, así, literal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que creo? Y tengo pendiente atender una visita al nuevo aeropuerto Jorge Chávez, pero claro, hoy día nos toca buscar soluciones. A mí me encantaría participar de esas soluciones. Pero esto ya se viene discutiendo desde el sector privado. Me tocó asistir con Leoní Roca a una reunión en donde el sector privado, todos los operadores de concesiones y de proyectos que se encuentran hoy día en el sector privado decían, ¿y ahora qué hacemos? Hay como 4 o 5 megaproyectos que coinciden en el mismo sitio y encima vienen los Juegos Panamericanos del 27. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces hay que pensar en soluciones rápidas,
justo de esa última milla que no está lista. Pero hoy día con ingeniería uno puede buscar soluciones rápidas, que no sean los puentes temporales, pero sí que puedan ser medidas que mitiguen el problema que los usuarios van a tener. No quedarte de brazos cruzados hoy día catatónico esperando a que la Contraloría te diga que sí puedes hacer o que no puedes hacer. Yo creo que, y acá la opinión pública tiene un rol fundamental, tratar de buscar un consenso rápido para que proyectos de inversión privada como el aeropuerto Jorge Chávez, como el puerto del Callao, más que una autoridad que va a demorar un año instalarse como entidad, porque así es, igual en las corporaciones privadas, y Elon Musk lo está viviendo, tú puedes hacer todo lo que quieras, echar todos los fuegos artificiales, pero en el sector público, americano, peruano, británico, ruso, bueno, no sé los rusos, pero es difícil crear una entidad con buenas estructuras que empiece a funcionar. Entonces, yo creo que la solución, Gonzalo, a tu pregunta es buscar medidas rápidas para mitigar, pero eso implica primero planificar esas medidas rápidas y luego aquellas medidas definitivas que le van a dar una solución definitiva a los problemas que hoy día enfrentamos. Y dos buenos casos, el puerto de Chancay, ojalá podamos involucrar el Callao, que ni un antepuerto tiene hasta ahora y que es difícil, ojalá que el proyecto, el parque industrial de Ancón pueda ser ese antepuerto, por lo menos que mitigue esta falta que tiene el primer puerto del Perú, a pesar de Chancay, va a seguir siendo el primer puerto del Perú, y el proyecto del aeropuerto. Es verdad pues que estamos ante una evidencia, y los proyectos de inversión privada como el puerto de Chancay y el aeropuerto Jorge Chávez, que es una concesión autosostenible, completamente privada, se han hecho a tiempo dentro del presupuesto y han terminado en pocos años. Estoy seguro que si estas hubieran sido hechas por el Estado, probablemente estaríamos hablando de terminarlas en la próxima década. Entonces, por otro lado, donde se ha concesionado, por ejemplo, hospitales Bata Blanca, Barton y Kaelin, que funcionan excelentemente bien, El Niño San 90% de aprobación. El Instituto de Niños San Borja también. También. Otra concesión. En las de la Permis. telecomunicaciones y los puertos, que son una historia de éxito en el Perú. Las concesiones, el acceso es terrible, pero los puertos, magníficos. Bueno, con toda esta evidencia, sin embargo, el Estado sigue apoyando Petroperú. O sea, ¿qué piensas de esto, Ricardo? Bueno, pues es una clarísima irresponsabilidad por razones típicamente políticas. Pues. Es una compañía que realmente no tiene razón de ser. Además hay evidencias de unos sobrecostos asombrosos. Entonces realmente, ojalá que se largue, digamos, Sale es un hombre muy serio. Yo lo he conocido cuando él estaba en el Ministerio de Transportes. Y espero que cumpla con lo prometido, ¿no? De no soltar un mango más a esa empresa, ¿no? Pero todos esperamos lo mismo, me parece. Bueno, estamos en la parte final del programa y le quería pedir a cada uno de ustedes que en 2 minutos cada uno digan sus palabras finales sobre lo que conversamos hoy. Bueno, desde el punto de vista técnico, recomendar al Ministerio de Transportes, bueno, primero lo que había mencionado Alberto es aquellos sobretiempos que tiene y debe revisar sus procedimientos para acortar los tiempos en los proyectos, en este caso de transportes. Luego, para asegurar la continuidad de operación de los puentes, un programa nacional de monitoreo de puentes para evitar lo que ha pasado y ser preventivo, correctivo, antes que reactivo. Alberto. Creo que ha sido un diálogo muy fructífero. Me quedaría yo con un mensaje a nuestras autoridades para que le dediquen 10% de su tiempo a pensar qué es lo que van a dejar, su legado, que está muy de moda hoy día. Pero que no lo disuelvan, sino que por el contrario, que busquen en ese 10% de su tiempo, que es difícil, no es fácil, fácil es decirlo, es difícil con tanta coyuntura y tanto problema que tienen los ministros, los viceministros y los directores generales, pero está en su responsabilidad ver qué legado van a dejar. No todo se puede inaugurar hoy. Los proyectos grandes e importantes toman su tiempo. Y por eso creo que
Lo más importante es dedicarle un tiempo para esa planificación. Hay un espacio dentro del Ministerio de Economía hoy día que está viendo el nuevo Plan Nacional de Infraestructura. Creo que ese es el espacio, pero insisto, necesitamos planificar la inversión pública de cara a aquella inversión que va a mover la economía y que va a hacer que la economía crezca, y esa es la inversión privada, esa que genera empleo permanente, no empleo temporal por la construcción, esa que de la agroindustria, de la agroexportación, de la pesca, del turismo y de la minería, genera empleo formal, estable, no empleos temporales otra vez que solamente genera la construcción y especialmente la de la inversión pública. Tenemos que mirar más allá y no tomar decisiones de un plan nacional de infraestructura y planes territoriales, por supuesto, de espaldas a la inversión privada, chica, mediana y grande. Si no, vamos a tener estos mismos problemas, y la verdad yo que estoy viajando sobre todo a Chile, la verdad es que nos llevan en ese sentido, con todos los problemas que tienen, nos llevan bastante ventaja. Ricardo, por favor. Yo creo, Gonzalo, que es muy importante, digamos, fortalecer, profesionalizar la gestión pública. El Perú, digamos, en los últimos años, entre ricos y pobres, formales e informales, hemos crecido bárbaramente, hemos generado mucha riqueza, hemos aportado muchos impuestos al Estado peruano y han sido mal gestados. Por ahora olvídate de los robos. Los robos, ahí están, los robos se hicieron, hay que perseguirlos, ¿no? La hierba mala, Gonzalo, crece todos los días y todavía hay que cortarla. Pero vamos a lo básico. Con los presupuestos que hemos tenido disponibles, hemos sido un fracaso como gestores de inversión pública. Hospitales a medio camino, la pandemia nos desnudó completamente. Es un tema de gestión. Entonces, si no hacemos un esfuerzo por gestionar mejor, esto va a seguir pasando. Es un tema de gestión. Control de mantenimiento, de planificación, de buen diseño, todo es gestión. No tenemos gestores. Eso hay que fortalecerlo y para eso hay que hacer toda una gran campaña. En el Perú se hacen campañas sobre cosas muy loables. Yo creo que desde el punto de vista realmente de elevar la calidad de vida de la población más necesitada es que se les dé servicios. ¿Y eso quién? Hay que gestarlo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a ustedes tres, Ricardo, Alberto y Miguel. Ha sido muy interesante conversar estos temas. Creo que lo evidente es que el gobierno y el sector privado deben trabajar de la mano, dejarse de esos pruritos anticuados y construir un país conjuntamente. De acuerdo. Muy buenas noches.